Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy martes 11 de junio del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en una transformación que del nivel personal va al orden social, cultural y ambiental, progresivamente, en gracia de Dios, con la Fundación Cambio Gnosis, asistidos por el poder del Espíritu Santo que nos confiere desde el bautismo y que hoy se remarca en la memoria de San Bernabé, apóstol, junto con Pablo en una misión especial ahí en Antioquía, donde por primera vez se nos conocía como a los apóstoles como cristianos. Hoy en día se nos sigue conociendo como cristianos, a todos hechos apóstoles por el bautismo, en gracia de Dios, que es lo mismo que nos confiere ser sacerdotes, profetas y reyes de ese reino interior, porque tenemos siervos siempre, tenemos seres a cargo. Así sea, asimismo, tenemos otros seres que debemos dar cuenta por ellos ante Dios en su momento, porque esos son los carismas que se repliegan en la iglesia con su magnificencia, se van multiplicando, cada uno pone sus carismas para el bien de todos, como un bien común, así hacían los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, en esa comunión, hacer bienes que se pudieran recoger para satisfacer las necesidades de todos como una unidad, en esa diversidad que somos siendo, para tener una universalidad, que es lo que Cristo siempre ha buscado en su Evangelio, en el Evangelio que seguimos testificando para dar gloria a Dios, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Hoy se muestra en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo los ancianos mayores que pasando hambres fueron también satisfechas sus necesidades por la colecta que hacían, las ofrendas que hacían movidas por Pablo y Bernabé en las iglesias de Antioquía, de otras regiones, de Tarso, por el desplazamiento que hubo en las misiones hacia Chipre, Fenicia, todo ello en tiempos de las persecuciones que siempre ha tenido la iglesia. Es una invitación hoy día para ser solidarios, para ser más que por una causa social unidos, movidos por el Espíritu Santo, para saber que somos hermanos y que hoy en día, mientras unos tienen necesidades satisfechas, otros tenemos necesidades insatisfechas. Mientras unos somos satisfechos en algunas necesidades, otros tendrán necesidades insatisfechas y así por el estilo. Siempre es un ciclo, es una continua dinámica que nos mueve, circulando. Esa es la famosa economía circular, pero en Cristo. Una nueva interpretación que se hace es circular el pan, que es el pan eucarístico en la comunión, circular la comunión entre todos, llevar la comunión a todas las regiones, como dice el Salmo 98. El Señor revela a las naciones su justicia, o sea, su victoria, o sea, su salvación, y de eso estamos llamados todos a ser testimonio. Por tanto, ser salvados, tener un corazón salvífico que pueda ayudar a salvar a otros, pero porque hay una convicción plena y ser un elemento activo de la historia de salvación que todos los días se construye. Eso es un proceso interminable, es una expansión progresiva de la conciencia ambiental, sideral, celestial en su orden, de una conexión en su orden también, a nivel espiritual, intelectual y emocional, una conexión a nivel personal, a nivel interpersonal, a nivel intercultural, y una conexión después a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, progresivamente. Ahí está la concienciación progresiva, la conexión, y viene la transformación, que la transformación se hace personal, se hace de manera tribal, por tribus, por grupos, por los feligreses, por los miembros de la comunidad cristiana, cristianamente alma y cuerpo conectados en Cristo, con Cristo y por Cristo, que Él es el que hace la transformación con todos y con cada uno.
Y esa triangulación progresiva va mostrando la transformación también progresiva en la familia del discípulo amado, tú ser amado, tu padre y tu madre, de otro discípulo amado, su padre y su madre, y otro discípulo amado y su padre y su madre, y así sucesivamente. Cuando se dice discípulo es en sentido genérico, se refiere a hombre y mujer. Ser discípulo, ser en este discipulado, en este discipulado misionero que nos envía hoy el Evangelio, que nos envía hoy primero que todo Jesús, después nos envía a través de Pablo y Bernabé, y hoy nos lo envía a nosotros por el Espíritu Santo como hijos de Dios, sacerdotes, por ser ofrenda, por ser sacrificio mismo, ofrecer la vida en sacrificio por amor, como lo hizo Jesús, por ser altar, porque es el mismo Cristo entregó su propio cuerpo por sacrificio por nosotros. Nosotros no tenemos que entregar el cuerpo. Si se llega al martirio, bienvenido, sea para gloria de Dios. Pero el martirio se refiere a ser testimonio fiel del Evangelio, a entregar la vida. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la ganará, decía el Señor. Venid los que estén cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad tu yugo, tomad tu cruz y sígame. Yo os daré un yugo ligero y una carga llevadera, decía el Señor. Esa es la invitación que nos hace permanentemente a asumir la condición humana de cristiano. Así como llamaron por primera vez cristianos en Antioquía a Pablo y Bernabé y a los demás discípulos, hoy en día nos siguen llamando cristianos, pero debemos ser como ellos, firmes en la fe, en la confianza en Dios, la esperanza en la vida eterna, en ser testimonio de Cristo resucitado y resucitador, en ser más que solidarios, ser coherentes en esa práctica misionera, en salir siempre al encuentro del hermano cristiano, hermano no cristiano, porque ellos no se movieron más en el pueblo pagano, con los gentiles, con los no cristianos, los no judíos, porque siendo el pueblo elegido, en su propia cerrazón de espíritu, de mente y de cuerpo, se cerraron a la historia de salvación, se cerraron a recibir el mandamiento del amor, de la misericordia y la justicia divina. Se cerraron a aceptar a Jesús como la revelación del Padre Creador, la divinidad, negando la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, las dos cosas a la vez, no una sola, no como hacen muchos grupos hablando de mente crística, de sanación interior, de autocuidado, donde siempre se habla de una fuerza interior reconociendo a Cristo como un maestro, como quizá el más destacado de los maestros. Reconocen en su carne que fue creado por Dios, pero no reconocen que es que Jesús fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Santísima y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Y todo lo que reza en el credo. Esa es la historia de salvación que se resumía ayer con las bienaventuranzas. Al Jesús estar hablando de las bienaventuranzas, está hablando de su propia historia, de lo que sufrió, de los martirios, de las persecuciones, también de las necesidades humanas reflejadas en él, porque por esa capacidad que tenía en misericordia infinita de sentirse como si fuera el otro, de ponerse en la situación del otro, de tomar como suyas las aflicciones del otro, los sentimientos, los dolores, las angustias, hacerse más que solidario, hacerse uno con quien está sufriendo, con quien está padeciendo, con quien está siendo perturbado. Y en eso recogía endemoniados, recogía lisiados, recogía sordomudos,
recogía ciegos, recogía pecadoras siempre, porque la sanación que Jesús hacía era completa, primero en el alma, habilitando escuchar por el oído, llevar al corazón, meditar en el corazón los sentimientos más profundos, como cuando el sermón de la montaña, lo más profundo es subir a la montaña, es lo más alto, es lo más encumbrado. En el pueblo de Israel era donde se hacían los sacrificios, donde se hacía la conversación con Dios, como hacía Moisés con Elohim, con el yo soy, con el yo seré, con el Dios de dioses, con el Señor de señores, con el Padre Creador, asimismo el Espíritu Santo que le hablaba, y se vislumbraba ya el proceso de la historia de salvación con Jesucristo, que fue el camino que empezó a lidiar Moisés con su pueblo, con su rebeldía, con su negligencia, pero siempre creyendo en Dios, en la encomienda que le hizo, en ser alma misionera encargada de salvar ese pueblo, de llevarlo hasta el río Jordán, hasta la tierra prometida. Pero por su falta de fe fue Josué el que tuvo que llevar el pueblo a feliz término. Moisés ya por su edad no le permitió el Señor llegar hasta allí. Todos tenemos quebrantos en la fe porque la consideramos como un ciclo continuo, pero que tiene principio, que tiene fin. Y resulta que en el camino de vida eterna la fe sí debe seguir. Se debe seguir alimentando porque aún ya estemos en el reino de los cielos, Dios lo permita, todavía hay que ayudar a los otros hermanos que son peregrinantes, incluso las almas purgantes, hay que orar por ellas en oración de intercesión y para eso se requiere mucha fe, porque si Dios obra en fe por los milagros, es por las obras que se conoce la fe, como decía Santiago, el apóstol. Muéstrame tus obras y te mostraré la fe. Asimismo nos invita a nosotros, pero para ello hay que considerar como un continuum, como un ciclo permanente, de transformación permanente, progresiva, sucesiva, gradual, little by little, como se diría en el inglés, poco a poco, paso a paso, siguiendo los pasos de la misma misión que está en las bienaventuranzas. Dichosos los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán consolados. El hambre de la justicia es de la santidad. En el libro, en la Torá y en las leyes del Antiguo Testamento, siempre la justicia ha sido tenida como santidad. Ser justo es ser santo. Hoy en el Salmo 98, el Señor revela a las naciones su justicia. Se puede interpretar como el Señor revela a las naciones su santidad. El Señor ha sido santo, es y será santo, y nos invita a nosotros a ser santos. Jesús decía a sus discípulos, a través del apóstol San Juan en el Evangelio, sean santos como el Padre Celestial es santo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, es un algo que no es finito, sino que tiende a infinito. La perfección es un logro no propio, sino que eso es un proceso de santificación que hace Dios en cada ser y no tiene fin. Se va después haciendo en otra persona, no porque exista la reencarnación, sino porque es la resurrección de la carne, es la encarnación de nuevo en ese ser para que pase de esta vida terrenal a la vida eterna. Entonces en ese proceso va haciendo la santificación, la purificación, la sanación de alma, espíritu y cuerpo, para poderlo llevar a esa resurrección gloriosa, para gloria de Dios, bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Amén. Damos gracias al Señor por esta meditación que nos ha permitido hoy, por la formación que nos ha permitido después y ahora con esta transformación que va haciendo por obra y gracia del Espíritu Santo, respectivamente con las fundaciones Amaya, Ekarram y Cambio Gnosis. Muy agradecido con todos, siga siendo bendecido, se les ama fraternalmente. Hasta pronto.